El tema que vamos a abordar hoy es el único tema que aquí recorremos en realidad, simplemente que visto desde matices distintos, así como quien estudia idiomas, estudia la comunicación, digamos, la comunicación humana en sus diferentes vertientes. De la misma forma, vamos a estudiar la enseñanza universal o la lógica universal a través de sus diferentes vertientes, tanto clásicas como ancestrales, como modernas, y vamos a encontrar en todo esto, en todo eso, esa misma estructura, esa misma enseñanza, y puede sonar un poco monótono si no nos detenemos a pensar que para todo hay, no sé, alguna palabra en algún idioma, inclusive en las variantes del mismo. Una de las que más me gusta que dicen en Costa Rica es que uno es disfrutón y no es tan utilizado por acá, pero es muy bien, es muy fácil de entender la disfrutonería. Y ese tipo de palabras que se utilizan en diferentes lugares normalmente sirven para describir mejor alguna situación o para expresarse mejor. También hay quien dice que el nivel de vocabulario es igual a tu nivel de suerte. Entonces, tener un vocabulario más amplio, tener un conocimiento más amplio respecto de un mismo tema, y no es un tema pequeño, la lógica universal, puede ofrecer entonces mejores formas para describir eso que nos pasa o eso que queremos que nos pase y expresarlo con la suficiente claridad como para que sea bien entendido el mensaje y recibido, no solo por otras personas, sino y principalmente por nosotros mismos. Y con esto quiero invitarlos a recorrer las otras grabaciones, las nuevas grabaciones de estas reuniones que están disponibles en YouTube en el canal de Portal Abracadabra para mm, simplemente tomar referencias de esas otras grabaciones y que puedan tomarse el tiempo que gusten para recorrerlas y entenderlas. En la reunión anterior hablábamos de la ley de interdeterminación de los planos, que dice que así como es lo psíquico será lo energético y así como es lo energético será lo físico. Y esto puede sonar posiblemente muy rimbombante o muy inútil, pero en esto está una clave muy importante. Hablamos de entender la lógica del universo. Para eso vamos a tener que hacer un análisis breve pero contundente de cómo es que las cosas funcionan en el universo. Hasta donde yo sé, no existe ningún arquitecto, ningún diseñador, ningún profesionista que esté improvisando lo que va a hacer. No hay ningún albañil que llegue y diga, bueno, vamos a empezar por aquí a ver qué se hace. O ningún arquitecto que diga, tú empiézale y ahí vemos cómo le continuamos. Por lo general, las cosas funcionan eh, con un plano, de hecho, en construcción. Y ese plano primero fue una idea que a través de la energía que se le imprime a la manita y al lápiz o a la computadora, se generó en lo real un plan a seguir, una estructura, sí, un sistema que está basado en leyes físicas para la construcción y es en función de eso que se generan las cosas en lo denso. Em, Eso lo aceptamos para casi todo, ¿no? Si vamos a entrar a un curso, queremos ver el plan de estudios o alguna escuela, queremos ver qué es lo que ofrecen, cuál es la estructura, qué hora es, etcétera, cuánto cuesta. Si queremos construir algo, unas vacaciones, pues mínimo tenemos que elegir a dónde, si no nos gusta viajar con un gran itinerario o con un itinerario muy hermético, pues mínimo elegir la dirección es importante. Y así podemos ver que opera todo en el universo. Y ese tipo de pistas nos permiten deducir con evidencias
que si todo en el universo opera así, es porque también el universo opera así. Todo lo que se hace está hecho bajo una idea que se concretó a través de la energía, que se consultó a través de conocimientos para que tenga basamentos que lo hagan funcional y entonces es que se comienza la operación. De esa misma forma, los invito entonces a utilizar esa misma enseñanza, ese mismo principio que nos muestra toda la naturaleza, que nos muestra todo el universo, y ese y algunos otros cuantos que vamos a ir entendiendo y recorriendo a lo largo de estas reuniones. De entrada, podemos observar que no sirve de mucho estar improvisando y esa es la forma de vivir de la mayoría de las personas. Es por eso que estos círculos se llaman de iniciación o para iniciados, para gente que está iniciada en cuestiones que no son las de la media, como por ejemplo, no vivir improvisadamente, sino hacer un plano de la realidad que deseas vivir y entender también qué son las causas en ti que evitan que la estés viviendo en este momento y entonces hacer un plan de desarrollo y de contingencia en contra de esas cuestiones que normalmente te arruinan los planes, que todos tenemos alguna y va cambiando a veces de forma, entre más nos avivamos de que existen, pero siempre con un mismo sello. Y todo esto vamos a aprender a entender cómo es que operan estos mecanismos inconscientes y que operan en todas las personas y también cómo entonces reconocerlos en cada uno de nosotros para no solo quedarnos embobados viéndolo como las personas que se pasan años sanando sus heridas. Disculpen ustedes las fallas técnicas. Este,
Bueno, justo vamos a estar iniciándonos en cuestiones que no son las de la media, justo como no vivir improvisadamente y por ende alcanzar posibilidades muy bellas y muy trascendentes como no morir improvisadamente. Y para todos esos alcances vamos a entender cómo es que funcionan algunos mecanismos universales y vamos a detectar cómo es que operan en nosotros para entonces tener la oportunidad no solo de, como les decía, la mayoría de las personas pasan años sanando sus heridas en lugar de sanar sus seres. Y este tipo de ligeras variaciones en la semántica de nuestra expresión y de nuestra posición nos ayudan a utilizar redes neuronales que no son las de la media y que no son normalmente utilizadas por nosotros tampoco. Entonces, en función de explorar nuevas partes de nuestros cerebros y por ende alcanzar nuevas áreas de nuestra realidad, vamos a iniciarnos en un viaje hacia nosotros mismos, más allá de la creación de cosas, porque este tipo de enseñanzas son muy utilizadas para manifestar, para la ley de atracción, para cuestiones así, porque sirven. Pero el problema con todas esas prácticas, sin considerar desde dónde se lo está haciendo o con qué finalidad, pueden generar grandes desvíos, como tener las cosas que querías, pero no tener tiempo para usarlas, o haberte endeudado por tenerlas y no poder disfrutarlas, o estar pensando en que no era así como lo querías, o hay infinidad de vertientes y de variantes de qué es lo que sucede cuando se utilizan estas técnicas únicamente para conseguir cosas. Entonces, vamos a iniciar desde lo sutil, como les decía, con la ley de interdeterminación de los planos. Lo primero que rige todo lo demás es lo psíquico. Y esto se puede ver en muchísimos lugares, no se necesitan este tipo de reuniones para ese tipo de información, pero sí para utilizarlo a un nivel que no es normal, que no es el de la norma y que no es el nivel que está mal, no es el normal. Bueno, eh, bromitas. Después podemos iniciar pensando un experimento que se hizo. Pueden conseguir información al respecto en internet, en el que ponen a ratas silvestres en depósitos con agua de los que no pudieran salir fácilmente y el promedio era de que en 15 minutos fallecían, dejaban de nadar simplemente. Y otros ratones que habían vivido en cautiverio, cuando los exponían a la misma prueba, pasaban horas antes de que se cansaran y esto llamó mucho la atención de los científicos que hacían la prueba, porque entonces quienes conocían otro tipo de comodidades, otro tipo de amenidades, exploraban o tenían acceso a una capacidad superior para nadar, para resistir, para estar ahí presentes. Y esto llamó, insisto, bastante la atención de los científicos. Entonces hicieron una pequeña variante. Tomaron ratas silvestres, las pusieron unos minutos en los depósitos con agua y las sacaron hasta que se recuperaran. Y después las volvieron a poner. Y hubo algunas que duraron hasta 60 horas. Y esto muestra la realidad de una frase de que nadie muere nadie muere con la esperanza. Nadie que tenga un plan, nadie que tenga una finalidad, nadie que tenga un deseo, muere. Y por lo general es quien pierde todas esas esperanzas o quien se comprometió a expectativas o esperanzas que aunque lo habitaban, no eran realmente lo que querían. Y esto sucedió en una brecha generacional grande en la que entonces el objetivo en la vida era conseguir
tu título universitario y hacer tu familia y hacerte un buen trabajo y comprar tu casita y eso funcionó en un tiempo, pero también generó gran frustración y gran caos en las mentes de varias generaciones porque aunque lo conseguían, veían que en eso no estaba todo, no estaba la felicidad, o en realidad ellos querían haber hecho otra cosa, o se dedicaron a eso, pero no les funcionó. Hay todas estas variantes de la gente normal. Exactamente, saber habitar la realidad que generamos, no solo eh, saber generar las cosas, que eso, digamos, es magia básica, lo cual no es poco, pero nosotros estamos aspirando a un nivel en el que no solo sepamos generar las cosas que queremos, que eso es, digamos, básico de lo que se espera de alguien, sino también habitar esa realidad que queremos y habitarla como queremos habitarla. Entonces, esto pone una meta un poco más allá de las metas físicas. Y es por eso también que a estos caminos se los conoce o se los nombra como metafísica. Entonces, quiero también aclarar que estos sistemas iniciáticos de pensamiento son un paradigma. Y un paradigma es igual de poderoso que cualquier otro paradigma. Si estás en un paradigma económico y piensas que todo el mundo lo rige el dinero y que si no tienes dinero o X bienes, si no tienes el cuerpo, si no tienes la belleza, si no tienes cualquier cosa respecto del tener, es una muestra de estar entregado, digamos, al paradigma económico y tiene la misma fuerza que entregarse a cualquier otro paradigma. Y ahí es en donde comienza el viaje o donde comienza la generación del viaje, la generación del itinerario de tu propio viaje hacia ti mismo, para entonces, si no podemos operar sin paradigma y si no podemos no entregarnos a un paradigma, lo más inteligente es adscribirse a un paradigma personal. Y eso es lo que me parece maravilloso, el paradigma iniciático, que a pesar, o bueno, no a pesar, que además de ser hermético, de ser metódico, de ser útil, de ser funcional, está en blanco y se tiene que rellenar contigo, con tu deseo, con tu forma, con lo que tú quieres ser, con lo que tú quieres vivir, con lo que tú quieres tener, con lo que tú quieres hacer. Escucho un micrófono por ahí, quieren participar. Eh, igual y pueden ubicar por chat de entrada y si es necesario abrimos micrófono y cámara para no dejar de considerar sus inquietudes. Entonces, esta es la dirección del viaje iniciático que se propone cuando nos reunimos en este tipo de eh, reuniones, valga la redundancia, y es hacer un viaje desde lo psíquico, desde lo más sutil, a través de ponerle energía, así como le ponemos energía a cualquier otra cosa que nos dicta cualquier paradigma que nos habita y nos rige y entonces transformar la realidad física. Suena como magia, suena como una locura, suena como algo que he escuchado antes, sí. La diferencia aquí es que no solo vas a recibir información al respecto, sino que también hay un acompañamiento grupal para entender y aplicar no solo en nosotros mismos, sino también en los compañeros la correcta forma de la enseñanza para evitar desvíos, para evitar juegos, para evitar pérdidas de tiempo, para evitar creer que se está haciendo lo que se tiene que hacer cuando en realidad simplemente se está buscando pelusa en el ombligo o sanar las heridas o cualquier forma que tiene
el inconsciente muy hábilmente instalada en cada uno de nosotros para mantenernos en el mismo lugar. Y hasta acá les interesa, les gusta, les aporta, les entusiasma iniciar y más que iniciar, iniciarse en un camino como el que se propone aquí, que no solo devuelve el poder a quien lo toma, sino que le exige presencia y responsabilidad absoluta sobre lo que su realidad es. Tal vez se quedaron sin palabras del impacto y por eso no hay nada en el chat, pero quiero saber también que les interese, que este no sea un simple monólogo, sino una eh, charla entre aliados, una plática en su sentido etimológico de práctica de enseñanza. Veo ahí una respuesta, agradezco mucho la interacción. Entonces, este viaje iniciático es la propuesta de miles de métodos, de todos los libros de autoayuda, de todas las terapias. Claro, hacia eso voy precisamente. Esa promesa de ser quien quieres ser y de tener la vida que tú quieres, la podemos encontrar en estantes enteros, en las librerías. Es una de las industrias que más monetiza en YouTube. Es algo evidentemente muy deseado por las personas y también evidentemente muy difícil de alcanzar, porque lo que le funciona a unos no necesariamente les funciona a otros y es ahí en donde brilla de nuevo la virtud de un paradigma como el que aquí se ofrece porque te exige ir conociendo y experimentando para que tengas cada vez más clara tu identidad y qué es lo que a ti te funciona y cómo y por qué. Es interesante observar que personas que fumaban mucho y estaban en muchas fiestas vivían muy sanos hasta que decidieron dejar todo eso y entonces el aislamiento terminó por quitarles la vida o la salud. Y cuestiones al revés también, un deportista que a pesar de sus lesiones prefirió dejar del ejercicio y eso le quitó toda la vitalidad o el vigor en casa. Hay muchas reacciones interesantes a cuando se deja de hacer caso a uno mismo. Y ese hacer caso aquí en México tenemos dos vertientes, ¿no? La profesional, que es hacer un caso, o sea, cada quien somos un caso, y vaya caso si nos ponemos a escucharlo y a atenderlo y a trabajarlo, pero también hacernos caso es ponernos atención. Y es ahí en donde vienen mil reproches, autorreproches del por qué no le hice caso a mi intuición, si algo me decía. Y también vienen mil confirmaciones de que yo ya sabía que no tenía que apostar o yo ya sabía que no tenía que iniciar esa relación. Y todos esos misterios para el ojo normal, para el ojo humano, tienen sus explicaciones y sus mecanismos para no solo entenderlos, sino también utilizarlos a favor de quien así los entiende. Es un ejemplo que me gusta citar mucho, así como en la física, quien conoce algunos principios puede obtener muchos mayores resultados con muchos menos esfuerzos, como con las poleas, como con las palancas, como con los engranes, como con los seguros, como con las escaleras, con un montón de herramientas que se pueden utilizar para aprovechar las leyes físicas. Hay también cientos de herramientas que cada iniciado ha tenido la amabilidad de legarnos a través de quienes tienen la amabilidad de escucharlos, como ustedes hoy aquí a mí. Y también sepan que este espacio es para que ustedes sean escuchados. Ahorita vamos a pasar a una parte práctica, si es que alguien se anima, para que se vayan haciendo la idea de que no solo es un streaming, un monólogo de jueves por la noche, sino también algo que te implica y que tiene todo que ver contigo y con lo que quieres experimentar. Entonces,
Remarco que la ruta aquí es la ley de interdeterminación de los planos, partir de lo psíquico a través de lo energético y encontrar esos resultados en lo físico. Si bien lo físico es importante, el simple hecho de aceptar que esta es una de las leyes metafísicas nos hace, y también no solo aceptarlo porque así lo digo yo, o porque así lo exponen libros y enseñanzas, sino por simple observación podemos confirmar que así es también. En cosas como la medicina. La medicina en sus principios era completamente en lo físico, se buscaban todas las causas y consecuencias en el cuerpo y se abrían, se investigaban, se buscaba por dentro si había algún bichito, algún mal, y fue conforme fue evolucionando el arte de la experimentación sutil, que fue entendiéndose que cosas microscópicas como bacterias, como cosas en las que tenemos que creer si no hubiera herramientas especializadas para observarlas, como los microscopios, afectan a cuerpos tan grandes como nuestro cuerpo o como el de cualquier criatura del planeta. Y entonces fue evolucionando esto al nivel en el que con rayos X, con rayos energéticos dirigidos a través del conocimiento de lo psíquico de una persona, podemos ver la estructura ósea de una persona o ofrecer terapia para rehabilitar tejidos, para rehabilitar huesos, con ultrasonido, con cuestiones por el estilo. Entonces, cosas a las que le entregamos con fe ciega, inclusive la salud de nuestros cuerpos y la integridad de nuestros cuerpos, cosas como la ciencia, pueden confirmar esta ley de interdeterminación de los planos al nivel en el que hoy muchos médicos aceptan y proponen que las causas de las enfermedades, más allá de los hábitos alimenticios y físicos, tiene que ver con el estado emocional y algunos están afirmando que tiene todo que ver también con el estado mental de quien experimenta X padecimiento. Entonces, esto nos pone de nuevo en el experimento de las ratas. Está el dicho que dice bien que no hay mal que dure 100 años ni persona que lo aguante. Entonces, siempre, queramos o no, con el paso del tiempo vamos cambiando nuestras actitudes, nuestras formas de pensar, nuestras formas de ser y por ende nuestras realidades. Algunas cosas se van solidificando. Por ejemplo, está esta explicación que dice que nuestros cerebros, o sí, nuestros cerebros, nuestra mente, está en blanco. De los 0 a los 7 años va recibiendo información y según la cantidad de estímulos e información que reciba, se cierra el circuito y ese circuito comienza a repetirse. Por lo general es de los 0 a los 7 años, pero hay quien antes de los 7 años tuvo algunas marcas, algunas huellas némicas, les llaman técnicamente, que son, llamémosle, pequeños traumas, pequeños checkpoints en nuestro cerebro que tiende a reciclarse cada X cantidad de años. Si nos ponemos a analizar nuestras vidas en retrospectiva, podemos ver que cada cierto patrón de años nos sucede una tragedia o alguna buena suerte, un accidente, terminamos, empezamos relaciones y toda esa información nos muestra que toda esta vida que creemos tener y toda esta vida que creemos dirigir, en realidad tiene un huequito y le falta algo crucial, que el psicoanálisis con Freud nos explicaba que todo ese ser que creemos ser no es más que un precipitado de identificaciones y que esas identificaciones están sujetas al entorno en el que nos desarrollamos de los 0 a los 7 años por lo general, pero también un poco después, hasta la adolescencia y esas cuestiones, que reafirman los mismos ciclos y nos mantenemos en los mismos núcleos. Hasta acá vamos bien, nos interesa, nos aporta.
Podemos reconocernos en eso también, saber que no es algo que, ok, les pasa a todos, les pasa, pero de mí yo soy un caso diferente, en mí las leyes no funcionan igual, porque yo toda la vida he tenido la sensación de que, o la creencia de que, entonces, claro, si podemos reconocernos en esta enseñanza universal, en esta lógica universal, podemos también valernos de eso para estar advertidos, por lo menos, de que todo eso que llamamos yo mismo, de lo que menos tiene es de ti mismo, de mí mismo. Y lo podemos ver en que, ok, dime tres cosas de ti mismo, ¿no? Pues soy mexicano, este es mi nombre y soy eh, abogado. Entonces, abogado es cualquiera que lo estudie, el nombre te lo pusieron y la nacionalidad pues te tocó por donde naciste. Si hubieras nacido 1000 kilómetros al este o al sur, hubieras nacido en otra nacionalidad y todo el cuento sería distinto. Entonces, es un fuerte pasaje que la mayoría de las personas no están dispuestos a pasar. Exactamente. Somos, de hecho, me gusta el aporte de que somos actores que interpretamos un rol, pero somos más que eso. En función de confirmar eso, quisiera poner una perspectiva opuesta. Tristemente, somos menos que actores interpretando un rol. Somos un huequito, un cachito de carne que aprendió unas instrucciones y las está repitiendo constantemente hasta que establecemos un mínimo combate contra eso. Un ejemplo muy gráfico para entender esto que me gusta utilizar en las sesiones privadas es nuestro olor a axilas. Todos tenemos un olor a axilas que huele nada bien y si tú no lo identificas como una emanación tuya y como una emanación además que no es grata y que te cierra puertas y que incomoda a los demás y que puede causarte problemas sociales y por ende mentales y todo eso, mientras no entiendas que ese olor, aunque sea tuyo, aunque sea tu emanación, es algo contra lo que hay que hacer combate. Y afortunadamente es un olor que nunca se va a ir, que todos los días va a tratar de asomarse y que depende de nuestro conocimiento de nosotros mismos y de nuestros hábitos, el mantenerlo a raya y no solo utilizar el baño hasta que apesto, sino para mantenerme limpio. De la misma forma, propongo utilizar estas enseñanzas y estas reuniones como un baño, no solo para cuando nuestra mente apesta, sino para mantenerla limpia. Y para mantenerla limpia no es que simplemente vengamos al car wash, al mental wash y pase en automático, sino que con esta información y con estos estímulos y con estas nuevas redes neuronales que generamos al considerar estas informaciones nuevas, pero que siempre han estado ahí, que hablan de nosotros y de todas las personas a nuestro alrededor, podemos entonces mantener limpia nuestra mente, no solo por recepción, sino también por emanación. Y para eso entonces propongo algún ejercicio simple, un ejercicio simple en el que vamos a exponer, si nos atrevemos, ¿cómo entendemos en nuestro caso que iniciarse en mantenerse limpio mentalmente, en mantener puro tu ser, implica establecer un combate contra aquello que lo ensucia, contra el olor de axilas espiritual o el olor de axilas mental que todos emanamos mientras no establezcamos combate? Entonces, estaría bueno entender o que expongan cómo entienden ustedes que en su caso es eso que les habita, eso que emanan si se descuidan, ese mal olor espiritual, mental, social, económico, etcétera, en donde lo detecten ustedes. Y, y entonces, eso presentado por un lado. Y por otro, ¿cuál es esa realidad que te gustaría, si digamos, lo voy a poner demasiado gráfico, en lugar de oler a mierda, ¿a qué te gustaría oler? O sea, en lugar de tener estos problemas sociales, económicos, mentales, emocionales, etcétera, ¿qué te gustaría que hubiera?
Y si alguien se atreve a exponer eso y a tomarlo como su punto de partida para posteriores reuniones, estaría muy bueno que pongan yo por chat y que activen su cámara y micrófono para que escuchemos su participación. Si todavía no se animan por esta única ocasión, se los puedo fiar. Pero entiendan que esto se hace con ustedes también y que esto es para hacerse a ustedes y a la escuela y a nosotros participar y ser y poner en juego esas cuestiones que queremos poner en juego que nuestra vida normal no nos permite exponer. Entonces, con lo dicho, ojalá alguien se haya animado. No veo ningún yo, pero pueden activar su cámara y micrófono, dar el paso adelante, también trae sus recompensas. Y, y eso también es polarizar la realidad hacia eso que queremos generar. También si no se animan, estaría bueno que pongan, no, no me animo, simplemente por aquello